Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, la verdad de Dios está escrita. Después de la experiencia gloriosa de la transfiguración, Jesús desciende del monte con 3 de sus discípulos. Han visto algo extraordinario, la gloria de Cristo, a Moisés y a Elías, y han oído la voz del Padre desde el cielo. Sin embargo, cuando Jesús comienza a enseñarles, no los dirige a la experiencia vivida, sino a lo que está escrito, a la palabra de Dios. En este pasaje, el Señor nos enseña que la verdad de Dios sobre la redención no se fundamenta en visiones, emociones ni interpretaciones humanas, sino en la palabra de Dios ya revelada. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se cumple fielmente en Jesús el Cristo en el Nuevo Testamento, especialmente en su padecimiento, muerte y resurrección. Nuestra fe no descansa en lo espectacular, ni en los sentimientos, sino en las Escrituras inspiradas, que es el fundamento firme y suficiente de nuestra fe y esperanza. Hablemos sobre cómo la verdad de Dios en Cristo, hablada o puesta por escrito, es poder salvador. La verdad redentora escrita gira en torno a Jesucristo y a su obra de salvación. Marcos 9:12. Está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho. Jesús tiene que hablar de su sufrimiento, de su obra redentora. Pero Él dice, está escrito. Lo que Él dice no es algo nuevo, es lo que está escrito, lo que Dios ha dicho y quiso que quedara puesto por escrito. Juan 20:30-31. Hizo Jesús muchas señales, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto confirma de nuevo que la verdad de Dios ha sido puesta por escrito. La verdad de Dios revelada está en la palabra de Dios, la Biblia, y Dios ha querido que quedase escrita para testimonio en el tiempo a todas las naciones. Es por eso que la muerte y resurrección de Cristo es el centro del mensaje salvador. Jesús mostró claramente a sus discípulos en la transfiguración que Él era el Cristo. En Marcos 9:9 se dice que descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es interesante ver cómo Jesús mandó a sus discípulos que esperasen a su resurrección para proclamar lo revelado en la visión, para proclamar lo que sucedió en aquella visión al mundo. Todavía no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se cumpliría, el tiempo redentor de Dios se cumpliría no solo con la muerte, sino también con la resurrección. Ese era el momento de comunicar lo que recientemente había sucedido. Marcos 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dios tiene sus tiempos para todo lo que hace. La verdad redentora, hablada y después escrita, conlleva el poder de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová convierte el alma. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. La palabra revelada y escrita tiene poder, el poder de Dios. Conlleva el poder de Dios.
para convertir al ser humano pecador a Dios, para hacer sabio al sencillo, para dar conocimiento. La palabra de Dios tiene ese poder. La verdad de Dios se entiende solo cuando la plenitud de la obra y alcance de la redención se aplica con su poder al alma humana. Marcos 9:12. Está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho. Está escrito que padezca. La obra de Jesucristo era desde el principio esa. Él vino a morir, Él vino a sufrir, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Nadie le quitaría su vida. Él lo dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la verdad de Dios supone hablar de todo eso. Supone hablar del pecado, de las consecuencias del pecado y de la necesidad de la redención en la justicia de Dios, que exige que el pecador pague, que pague por su pecado con la muerte, pero que en su misericordia y en su justicia provee un sustituto, que es Cristo el Señor. Por tanto, las cosas hechas y habladas por el Señor, o puestas por escrito posteriormente, son aplicadas al alma por la gracia divina iluminadora, para que sean entendidas. Mateo 17:13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, al principio no entendieron, en este texto se nos está hablando de que hubo un momento en que no entendieron lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, pero llegó el momento en el que entendieron, cuando el poder de Dios les abrió el entendimiento. La comprensión y fe no llega por ver, no llega por ver, sino por escuchar la palabra de Cristo en y por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que abre el oído, el que abre el corazón, el que lleva a creer, el que lleva al arrepentimiento. Es Dios quien provee el agua de vida y quien provee el medio, el vaso por el que bebemos del agua de vida. La fe es el medio, es el vaso. Dios provee no solo el agua a su Hijo, su obra, su poder, su gracia, sino también el medio por el cual Jesús pasa a ser nuestro Redentor. No solo el Redentor, sino nuestro Redentor, mi Redentor, tu Redentor. Así pues, la palabra de Dios es la única verdad. La única verdad. Dios es verdad y todo lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios procede de Él, de Dios. Es su revelación sobre todas las cosas. Y Él mandó que fuera escrita. Y la palabra de Dios es la única verdad, aunque no sea comprendida por el hombre. Aunque el hombre la rechace, la cuestione, la niegue, la palabra de Dios es la única verdad. Al principio los discípulos no entendieron el mensaje de las palabras de Jesús. No siempre los hombres entienden el mensaje central, el fondo de lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos guardaron la palabra, sí, es verdad, lo dice el texto, Marcos 9:10, y guardaron la palabra entre sí. Guardaron la palabra, pero continúa el texto diciendo, guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Este texto nos muestra que los discípulos creyeron, pero sin entender. Creyeron sin entender. Los discípulos guardaron la palabra,
pero al mismo tiempo discutían entre ellos qué significaba lo de resucitar de los muertos. Por tanto, no entendían lo que significaba resucitar de los muertos, pero creyeron. Hay muchos creyentes que creen sin entender. Y la verdadera fe, la fe que viene de Dios, da entendimiento. No es que el hombre deba entender de sí mismo para después creer. No, no estamos diciendo esto. Porque nadie puede entender de sí mismo. Lo que estamos diciendo es que la verdadera fe conlleva el entendimiento. Porque la fe actúa en el corazón, en el alma. Y allí está el entendimiento, los sentimientos y la voluntad. Por tanto, cuando Dios actúa en el corazón, actúa en todos los aspectos de la naturaleza humana: mente, sentimientos y voluntad. Quien cree, entiende. Quien cree, se mueve porque la obra de Dios, la obra de la fe, del Espíritu Santo, toca el corazón. Quien cree, actúa. La voluntad lleva a actuar. Por tanto, este texto que acabamos de leer nos muestra que la fe verdadera puede convivir con dudas honestas, digámoslo así. Los discípulos creyeron sin entender. La autoridad de la palabra no depende de nuestra comprensión inmediata. Lo que Dios dice es la verdad, independientemente de que nosotros lo percibamos así. Dios no depende de ti ni de mí, de tu aceptación o de la mía. Lo que Dios dice es verdad, lo entiendas tú o yo o no lo entendamos. La verdad de Dios no está supeditada a tu entendimiento o al mío. La verdad de Dios es absoluta, es incuestionable, independientemente de que nosotros podamos comprenderla. Por tanto, el problema no está en la Escritura, no está en la palabra de Dios. El problema está en la limitación humana para entender la palabra de Dios. No debemos rechazar una verdad bíblica jamás, porque no la entendamos plenamente. La fe no dice entiendo y luego creo, sino creo y Dios me irá dando entendimiento. Creo porque el entendimiento está en Dios. El que recibe el don de la fe tiene esa convicción. El que no tiene la fe verdadera cree que tiene que hacer algo de sí, que él tiene que de sí entender, de sí dar su beneplácito a Dios. El que no cree de verdad siempre tiene una perspectiva de las cosas egocéntricas, antropocéntricas. El prejuicio de las interpretaciones humanas impide entender la palabra de Dios. Los discípulos no preguntaron primero al Señor qué dice la Escritura. No le preguntaron esto, sino que le preguntaron qué dicen los escribas. Qué triste, ¿verdad? Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí aparece un problema constante en la historia religiosa de la humanidad. Las tradiciones e interpretaciones humanas se consideran antes que la verdad de Dios y oscurecen y desplazan el mensaje divino central de la palabra eterna, de la palabra divina. La Iglesia no debe escuchar a maestros y teólogos que se alejan de las Escrituras. Solo debe escuchar a aquellos cuya autoridad final y única sea la Escritura, la Biblia.
cuando la tradición contradice a la Biblia debe prevalecer para el siervo fiel de Dios. Uno de los lemas de la Reforma fue sola escritura. La Biblia es la única norma de fe y de conducta para un hijo de Dios. Todo lo que creemos debe proceder de la Biblia y todo lo que hacemos debe proceder de la Biblia. La palabra de Dios solo es entendida cuando vemos a Cristo detrás de cada letra, detrás de cada frase, detrás de cada página, de cada libro, de cada testamento. Solo así puede ser entendida la Biblia. Hay quien lee la Biblia y ve muchas cosas. Se queda en el dato del relato, en la anécdota, en la historia. Hay gente que te pueden contar todas las historias bíblicas y los nombres, y quién era padre de quién, y quién era madre de quién, los nombres. Hay concursos, hay formas de establecer cuánto sabe uno de la letra de la Biblia. Y hay gente que se admira. Se admira cuando alguien sabe mucho de la letra de la Biblia. Hay gente que se admira y ve a alguien que recita versículos de memoria o capítulos de memoria y se quedan admirados. Se les abre la boca de oreja a oreja. Pero todo eso es un error grave. La palabra de Dios solo es entendida cuando vemos al Redentor, al Salvador, destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Hijo de Dios que habría de venir a redimir al mundo, al mundo. Eso dice la Biblia. Entendido el mundo, obviamente, como todas las personas sin distinción. Esto lo vamos aclarando a cada rato, porque algunas personas, pues no entienden, ¿no? No entienden. Algunos cuando se dice el mundo, pues creen que Jesús murió por todas y cada una de las personas, todas y cada una de las personas, y eso no es verdad. Cristo murió por todas las personas sin distinción, por todos aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas del mundo. Como nos dice la palabra de Dios, que al final de los tiempos habrá una gran multitud en la presencia de Dios de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de la tierra. Cuando la Biblia habla de mundo se refiere a eso. Y por tanto no tenemos que dejar de decir que Cristo murió por el mundo. Lo que tenemos que aclarar lo que significa que Cristo murió por el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no evitarlo porque hayan quienes lo malinterpretan o lo usan de una forma universalista, de una forma impropia. Mateo 17, 11 al 12 dice, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Aquí se refiere este texto a Juan el Bautista. Él no era una especie de Elías que volvió a la vida, sino que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, esa forma, esa manera de enfrentar y de afrontar las cosas de Elías es la que tenía Juan el Bautista. Vendría con ese espíritu de Elías, vendría a denunciar el pecado, vendría a actuar contundentemente contra el pecado. Eso le costó la cabeza, pero él fue fiel al llamado de Dios. Por tanto, y él dejó claro desde el principio que él no era el Mesías, que él no era en ninguna manera el Hijo de Dios, sino que él venía primero para hablar del Mesías, del Cristo, y cuando vio a Jesús, enseguida dijo, he aquí el Cordero del mundo. He aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, el centro del mensaje de toda la palabra de Dios, el centro, desde el principio hasta el final, es el Cristo Redentor. Cuando Dios le dijo a Abraham que en su simiente, bendeciría a toda la humanidad, a toda la tierra, a todas las naciones de la tierra, de nuevo entendido como todas las personas sin distinción, Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas, interpreta que la simiente de Abraham era el Cristo. El Cristo. Por tanto, desde tan atrás ya se estaba hablando del Cristo Redentor. Y en Mateo 17, 9 al 12, Jesús les mandó a los discípulos: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Este texto nos muestra cómo el mensaje de la cruz, el mensaje de la redención, es el mensaje del padecimiento. No solamente el precursor del Mesías sufrió y padeció la muerte, sino que, por supuesto, el Redentor debía padecer la muerte, porque era a través de la muerte que debía dar muerte a la muerte. Era a través de su muerte vicaria que debía morir en lugar de los pecadores para dar muerte a la muerte. La Escritura anuncia al Mesías prometido como el siervo sufriente de Dios. Un ejemplo es Isaías 53. El rechazo de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan escrito de Dios. Así como Elías vino y fue rechazado, Juan el Bautista, así también el Hijo de Dios fue rechazado. Dios cumple su plan contrario al pensamiento humano. La salvación vino por la cruz. Vino por el sacrificio, por el sufrimiento. Vino por la cruz, por la muerte. La fe bíblica acepta al Cristo que sufre, no al Cristo moldeado por los deseos humanos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, la verdad de Dios está escrita. Esto nos lleva a pensar en que la verdad de Dios sobre la redención está escrita. Está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. No es inventada ni reinventada por el hombre. Por eso nadie tiene derecho a modificar lo que Dios ha dicho sobre la salvación, sobre el Cristo. Nadie tiene derecho. Toda la Escritura apunta a Cristo y encuentra en Él el cumplimiento perfecto de la voluntad eterna de Dios. Nuestra fe no descansa en experiencias, por muy intensas que éstas sean, sino en la palabra revelada de Dios. El Cristo bíblico es el Cristo crucificado y resucitado, no el Cristo acomodado a los deseos humanos. La Iglesia debe volver siempre a la Escritura, a la sola Escritura, como su fundamento firme, suficiente y final para la fe y para la vida. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En ella vemos a tu Hijo, vemos al Redentor. Desde el primer libro de tu palabra hasta el último, el protagonista es tu Hijo. A través de palabras directas, claras,
afirmaciones contundentes o a través de tipos proféticos, de símbolos, de profecías, de historias que tú nos cuentas mediante hechos o circunstancias, o a veces animales, a veces edificios, a veces instituciones sacrificiales. En todas esas cosas, Señor, tú nos hablas de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla de tu Hijo Jesucristo y de su salvación. Ayúdanos a entender lo que tú nos dices y a creerlo y a vivirlo. Te damos las gracias también por la oportunidad que tenemos de servirte cada día en nuestra vida, en el lugar donde nos hayas puesto. Gracias, Señor. Ayúdanos a servirte con gratitud, con amor y con abnegación. Y que busquemos siempre tu gloria, Señor. Te pedimos también que tengas misericordia de los enfermos, de los que tienen que operarse, de los que se están recuperando de operaciones, de los que están recuperando de enfermedades. Ten misericordia, Señor, de cada cual. Y que todo al final sea para tu gloria y para tu honra. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.